Bueno, aquí estoy nuevamente para acercarles en esta oportunidad la aproximación a 3 categorías conceptuales que nos pueden ayudar a pensar ya sea una escena de la vida cotidiana que se nos haya ocurrido para escribir, para describir, o también para sumar a la descripción y al análisis institucional justamente de una institución. Una de esas categorías son las significaciones imaginarias sociales, la otra es la implicación y la otra es los analizadores institucionales. Para hablar de las significaciones imaginarias sociales tomamos a Castoriadis. Recuerdan que Castoriadis es este sociólogo y psicoanalista que nos acerca a la definición de institución desde el instituido y del instituyente, como esa dinámica permanente entre lo estático y lo dinámico, entre lo nuevo y lo viejo y en constante movimiento. Va a describir esta amplia categoría de significaciones imaginarios sociales, por momentos los va a nombrar los imaginarios sociales, que nos son muy útiles para ampliar la mirada y la interpretación de aquello que estemos pensando. Las va a definir como las significaciones imaginarios sociales como los sentidos y significados que tienen soporte en las imágenes y en los actos concretos. Es decir, sentidos e imágenes que son sus soportes, dice, que se instituyen en y con lo social y se visualizan a través del lenguaje. Castoriadis nombra el lenguaje como una primera institución, la primera que adquirimos. ¿Por qué? Porque tiene normas, pautas, valores. ¿Recuerdan ese significado? Bueno, entonces a través de esa institución del lenguaje vamos a acceder a las significaciones imaginarias sociales. Y las significaciones imaginarias sociales nos van a servir para ver qué cosmovisión de vida están teniendo las personas que nosotras queremos pensar dentro de esa institución que nos implica. ¿Sí? Entonces, supónganse que queremos conocer de la institución salud, la organización institucional, hospital, en el caso de mi tesis de Allen, y dentro de institución salud, salud mental. Entonces, para saber qué imaginarios hay sobre la salud mental, si los imaginarios refieren más a personas encerradas o personas que hacen salidas o personas que están acostadas o personas que están sentadas e inmóviles. Son imágenes que van constituyendo qué significa la salud mental en un hospital, por ejemplo, de Allen, que es donde hice mi tesis, como les contaba. Eso va a estar contado en el discurso de las personas o se puede preguntar directamente. La forma de llegar a las significaciones imaginarias sociales, e igual que a las próximas categorías que voy a describir, es desde un rol de investigadora a través de la parte de exploratoria y también interpretativa hermenéutica, no interpretativa psicoanalítica, sino hermenéutica. Y sabiendo y teniendo el reparo de que va a ser una verdad apoyada en mis fundamentos teóricos, mi campo, digamos, de problema con mis categorías conceptuales. Entonces, sigo con el ejemplo. Si yo quisiera saber las significaciones imaginarias sociales que existen en el Hospital de Allen en relación a salud mental, entonces voy a apuntar a buscar esas imágenes representativas para la persona que trabaja en el hospital o que es atendida en el hospital o que va a sacar un turno. Entonces puedo preguntarle. Pero no solamente ahí, sino que también en los dibujos, en los carteles, en los logos, en las frases que estén publicadas por ahí, en los folletos y también en las conversaciones. Es otra forma de traducir las significaciones imaginarias sociales en lo concreto son las intenciones concretas, digamos, las conductas concretas que se sostienen en la vida cotidiana, por ejemplo, atender de manera grupal, atender de manera individual, tender a estar inaccesible siempre como profesional de salud con la puerta cerrada, pedir silencio todo el tiempo,
no permitir un debate, digamos, acá no se puede hablar, para acceder a mí tenés que venir los lunes para sacarme un turno para el lunes que viene, y esto es así todo el año. Esas conductas e intenciones, ¿cuál es la intención? Y ponerle distancia a la gente o reparar de que hay mucha demanda, digamos, es una interpretación de las significaciones imaginarias sociales. Ya vamos completando un poco más, que bueno, que pueden estar referidas a una atención individual, por ejemplo, en relación a los ejemplos que estoy poniendo, a una atención muy esporádica, distanciada, más con distanciamiento entre profesional y persona, y más hacia el hospital y no, como dicen las nuevas leyes de salud mental, más en el campo del barrio, de lo comunitario. Entonces, bueno, de ahí voy pudiendo interpretar qué significaciones imaginarias sociales hay. ¿Para qué me interesa saberlas? Y me interesa saberlas para saber que a partir de ese imaginario, esa cosmovisión de vida, qué prácticas va a haber de la salud mental, por ejemplo. Estoy poniendo el ejemplo pero podría ser pensar una educación, la institución educativa, en la facultad o la escuela, o un instituto donde se aprenda una tecnicatura. Digamos, podrían ser instituciones que a mí me impliquen una atención, una afectación que me interese saber, y podría analizarla a partir de la búsqueda de qué significa la educación para estas instituciones y para entender de qué manera se va a dar esa educación, y de esa forma qué ideologías hay en relación a eso y qué valores hay en relación a la salud. Entonces, también si, por ejemplo, volviendo al ejemplo que yo les daba en relación a mi tesis, que también la vamos a trabajar, una forma de entender el valor hacia la salud o el sentido de la salud puede estar asociada a una imagen de fármacos, por ejemplo. Para mí la salud mental es una persona medicada, puede que te digan, ¿no? Y ahí te está diciendo también el modo de abordaje de la persona. No es lo mismo que te digan yo imagino la atención de la salud como un conjunto de personas donde haya interdisciplinariedad, con la acompañante terapéutica, con la trabajadora social, con la psicóloga social y con la psicóloga clínica, a que te digan, me imagino mucho desborde de gente, entonces poniendo un turno cada tanto tiempo del mes, porque yo no puedo más, estoy muy cansada, supónganse que estoy personificando a alguien del hospital. Y no se puede atender tanta gente, entonces mejor de a uno, y mejor que vengan cada tanto, y si no, bueno, que busquen ayuda con los familiares, o si no tienen familiares, que lo pidan en otro lado, porque acá no se puede, no damos más. Digamos, ahí se va dando como un imaginario diferente a lo esperable en este año en donde digamos, se supone aplicada y en funcionamiento la ley de salud mental de Río Negro y nacional. Me refiero a la ley de desmanicomialización, ¿verdad? Entonces, desde ahí vamos viendo una representación, que es otra forma de pensar las significaciones imaginarias sociales, como van a ver en los apuntes, de la salud mental de forma de atención individual, ¿no? Entonces la salud representa el consultorio, supónganse. Cuando entras al hospital, salud mental es el consultorio 7 y 8, según el tiempo en el que yo investigué. Bueno, ahí salud mental representa el consultorio 7 y 8, parece bastante reducido, ¿no? Entonces podría haber falta de recursos para la atención o para una atención que tenga que ver con los textos legales, por ejemplo, ¿sí? Entonces son actos, conductas, disposición de espacio y tiempo que van determinando una imagen de la salud y de la salud mental que podemos describir de esta manera, ¿sí? Entonces, los imaginarios sociales son las imágenes que aparecen en las personas, incluso por asociación libre, cuando le preguntas ¿qué crees de la locura? ¿Qué crees de la atención de la salud mental? ¿Qué crees de la salud mental? ¿Qué crees de la enfermedad mental?
¿qué imagen se te aparece? Y a mí se me aparece, no sé, todos juntos y amontonados en este consultorio porque no tenemos lugar, te dice algún profesional de la salud de Allen. Otros te dicen, y una persona que tiene que estar sola y aislada porque es peligrosa, te dicen del imaginario de la locura, por ejemplo, ¿no? O alguien que grita y que patea y que pega, no sé, digamos, ahí van apareciendo los imaginarios. O pensar en las nuevas formas de hospital general y una internación de salud mental, y que un enfermero que trabaje en Allen o que haya trabajado en Allen te diga, yo me imagino una persona delirando a la noche en una habitación, que habla, que de repente grita porque tiene una crisis, y al lado un paciente internado por una descompensación o por un síndrome hepático o por algún otro cuadro clínico, y entonces es un lío. Ahí aparecen las representaciones, las imágenes, como la incompatibilidad de pensar estos nuevos métodos. Bueno, son cosas que ya les contaré de mi tesis, pero que nos dan el ejemplo, la posibilidad de hacer alusión a este concepto de significaciones imaginarias y sociales. La otra categoría es la implicación, como les decía, no podemos pensar en una institución o en una escena que no tenga nada que ver con nosotras. Nos tiene que interesar, y para que nos interese nos tiene que afectar la institución policial o la institución educativa o la institución política o la institución salud, digamos, y una organización institucional específica me implica por algo, me afecta porque algo de mi historia tuvo que ver con eso, porque vivo cerca y mi vida cotidiana tiene que ver con eso, digamos. Entonces, el término implicación es una categoría que introduce René Louraux, que ya lo vimos, que fue uno de los primeros teóricos sobre institución, un teórico francés, y entonces va a incluir este concepto diciendo que es por un lado, la cantidad de afectación que una persona pone dentro de una institución, ¿sí? Pero también la cantidad de afectación y que una persona tiene en relación a una institución sin pertenecer a ella. O sea, nosotros la podemos ver como la necesidad de pensar en una institución que nos implique como estudiantes, y entonces la vamos a analizar y demás, y no tenemos por qué necesariamente pertenecer a esa institución. Sí nos tiene que afectar por algo, por alguna razón. O somos parte de una institución universidad, la institución escuela, la institución, digamos, educativa, como organización institucional de escuela. Y entonces necesito pensar mi institución, pensarme dentro, digamos. Son dos distancias diferentes, ¿no? Digamos, en una estamos como investigadoras, estudiantes, y en otra estamos como parte de la institución, ¿sí? Entonces, la cantidad de afectación en relación a esa institución a la que pertenezco, o quiero estudiar, o quiero interpretar hermenéuticamente, o quiero pensarla para compartir pensamiento con mis profes, con mis compañeras, puede ser, dice René Louraux, puede que haya una sobreimplicación y es demasiada afectación. Una persona que está hablando de la institución y se larga a llorar, está sobreimplicada, digamos. Quiere decir que hay más afectos y emociones, sentimientos, a eso se refiere, que pensamiento. Entonces, hasta que no baje esa sobreimplicación, no va a poder escribir, pensar o describir esa institución. Si no, tienen que ayudar las compañeras, pensándonos en el lugar de investigadoras. ¿Está? En la sobreimplicación pensándonos dentro de la institución sería que yo estoy en una reunión docente y me largo a llorar, no puedo pensar sobre lo que me está pasando dentro de la institución. ¿Se entiende eso? Si no, me escriben y me preguntan por escrito. Entonces, la sobreimplicación, ¿sí? La no implicación, que para René Louraux es imposible, no hay personas, digamos, no implicadas, porque para él es imposible, es como, de alguna manera nos afecta, todas las instituciones nos afectan de alguna manera. Puede que haya una implicación baja, digamos, que no nos interese, para que no nos afecte, pero es como es imposible no sentir
digamos, salvo que sea una forma patológica, no es posible la no implicación, ¿sí? Sí es posible, por supuesto, una buena implicación que nos permite que las emociones y los pensamientos estén en un mismo nivel y entonces poder hacer un buen trabajo, ¿sí? Acuérdense que para la psicología social tienden más las investigaciones cualitativas y para la cualitativa no es imposible, es imposible estar objetivamente pensando una situación, sino que hay una subjetividad medida a través de la distancia, digamos, óptima, que es la distancia, la disociación instrumental, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bien, entonces pensando en el campo de la psicología social, más con una forma subjetiva, incluyendo nuestra propia subjetividad en la investigación, en aquello que queremos pensar, pero de una manera argumentada, por supuesto, no es cualquier cosa, dice Castoriadis, no es el orden de la pavada o el orden del decir por decir, sino que es sabiendo que me atraviesa la institución, la puedo pensar porque me interesa, acepto que me interesa y entonces le pongo una distancia que me permita también con categorías conceptuales y pensamientos reflexionar sobre ello, ¿sí? Entonces, tenemos la sobreimplicación, la no implicación, una buena implicación en el intermedio y también tenemos para Luro lo que es la implicación negativa y positiva. La implicación negativa va a tener que ver con esto de no me interesa pero estoy acá, digamos, que sí hay una afectación, pero que yo muestro actitudes negativas y sentimientos negativos. La persona que se queja todo el tiempo, pero se queda en la clase, se queja, pero se queda, ¿sí? O se queja pero vuelve a comprar al mismo lugar. Entonces, y tiene una implicación negativa. Ese lugar le despierta una implicación negativa, digamos, un sentimiento negativo, pero no puede dejar de aceptar que está, o sea, no se puede pensar a sí mismo, pero si lo pensamos a la persona, está afectada, pero negativamente. Los sentimientos que despierta son negativos. Y después está la implicación positiva, que es en relación a sentimientos positivos, alegría, entusiasmo, y de ahí salen las mejores ideas, dice René Luro. Entonces lo mejor es una implicación positiva y con una cantidad de implicación media, digamos, no sobreimplicado ni no implicado, ¿sí? Bueno, esto para que podamos pensar y observar y leer de las situaciones que estemos pensando. Por último, vamos a ver un poquito el concepto de analizadores. Los analizadores institucionales los trabajo un poquito, muy apenitas en el texto de Fernando Ulloa de Psicología de las Instituciones. Los nombra como observables. Los observables son, puede ser objetos observables, conductas observables, gestos observables. Bueno, si los traemos para el lado de Gregorio Kaminsky, que es otro institucionalista, era, porque falleció, era profesor de la Universidad de Río Negro también, se dio clase acá cerquita. Para él y para Luro, que también habla de los analizadores, digamos, son como los tres teóricos que los nombran en sus textos. Los analizadores va a ser aquello que le da capacidad enunciativa, que enuncia algo a la institución. Por supuesto, podemos pensar en un ejemplo muy concreto y claro. Por ejemplo, ustedes vieron, seguramente tienen en los hospitales el imaginario de esta imagen concreta que yo les voy a decir, que es esa enfermera haciendo, ¿no? Como que no se habla, asociada al silencio, justo para nosotras, que podríamos decir la psicología social. Necesitamos la capacidad elaborativa en los momentos más difíciles, es a través de la palabra, o sea que ahí como analizador es como más un analizador para poder describir el abordaje de la salud mental como disociado a la salud física, de alguna manera, ¿no? Lo mejor es hablar, poder hablar en voz baja, lo que sea, pero bueno, esto te restringe un poco más a sufrir en privado, vivir las cuestiones en privado y a solas en los lugares más dolorosos inclusive, ¿sí?
Entonces, ese sería un analizador si quisiéramos pensar en las instituciones, digamos, que abordan la salud mental, como los hospitales o como un centro de día. Ojalá, digamos, no está pasando eso, por eso no lo pongo de ejemplo, sobre todo en Río Negro. Entonces, otro analizador pueden ser conductas, pueden ser carteles, frases, el acceso a una institución. Si por dónde se entra, no se ve la puerta de entrada, bueno, ya todo eso ya va indicando qué accesibilidad tiene la organización institucional. Si para llegar al camino está todo roto, es un analizador, digamos. Si se demora mucho, si no se sabe, no tiene carteles, o si tiene carteles. Por ejemplo, podemos tomar como analizadores en los baños, que siempre hay escrituras, frases. Bueno, entonces puede ser lo verbal y lo no verbal, pero es la capacidad enunciativa. También es un analizador una frase hecha que se diga siempre en las instituciones, digamos. Por ejemplo, hay una frase en la docencia que es muy común, que es ay, no me acuerdo, pero iba a poner un ejemplo en relación a la docencia de Río Negro, que decían más pobre que docente rionegrino o algo así. Pero no sé, son frases hechas que podemos ir tomando y leyendo de alguna manera de la sociedad, y que nos ayuden a leer y a poder interpretar, digamos, hermenéuticamente siempre, y enriquecer nuestra descripción en relación a la institución. Otros analizadores son las contradicciones entre lo verbal y lo no verbal. Para que algo se transforme en analizador, debemos interpretarlo hacia lo que estamos buscando. Si es describir cómo es la atención en la salud, bueno, va a ser analizador algo que diga sobre lo que yo estoy investigando, no todo o cualquier cosa, de alguna manera. Por ejemplo, que la jefa del servicio de salud mental de Allen sea una psiquiatra es un analizador. ¿Por qué no podría ser quien hizo todo el trabajo de externaciones, que fue el trabajador social? ¿Por qué tiene un puesto de mayor jerarquía y es jefa de servicio de salud mental como representación una psiquiatra y no un trabajador social, que es el que logró todo el trabajo de externación de los 8 pacientes que estaban internados de manera crónica hace 40 años en el hospital de Allen, ¿sí? Es un analizador que nos dice sobre una investigación que sigue respondiendo la salud mental al orden médico. Es una médica la jefa. ¿Por qué? Y porque tiene más poder, siguen teniendo más prestigio. Y habrá que seguir pensándolo. Pero todas esas cosas son datos que nos ayudan a hacer no solo, pero sí una descripción más amplia y completa sobre las situaciones que estemos pensando de la vida cotidiana, ya sea la cola de un banco, ya sea que junta varias instituciones quizás, ya sea una escuela, ya sea una casa, ya sea un hospital, una salita, un centro comunitario, una biblioteca, etc. ¿Sí? Bueno, entonces me despido y cualquier pregunta me escriben.